Hey, hola, Leonardo Ricardo por aquí y tengo el honor de ser parte de los cofundadores de Moro Studio, primera empresa dominicana de ilustración profesional, la cual nace realmente como un espacio para que los talentos, los dibujantes puedan tener un lugar en donde ese hobby, esa idea de dibujar, lo puedan hacer una carrera. Bueno, comenzamos en los pasillos de la Facultad de Arte de la UAS. Tenemos un grupo de compañeros, entre ellos Javier, Wellington Simeón, Guillermo Pérez, Jorge Eduardo Pérez, Pablo Torres, Guillermo Valdés, o sea, un grupo de compañeros que teníamos algo en común, esa pasión por los cómics, el manga, el anime, la animación. Y llega un punto de todos estudiantes de publicidad en la Facultad de Arte de la UAS que se nos dio la oportunidad de que queremos hacer algo. Y lo primero que surgió fue una exposición. En su momento fue la MCD, la exposición de manga y cómic en Dominicana. Un día visita la exposición, a la segunda edición, si mal no recuerdo, un escritor llamado Tomás Castro Burdíez, y nos dice que, oye, ¿quién fue que hizo estos dibujos? Y así fuimos nosotros. Pero mire, yo tengo un libro ahí que voy a hacer con Marcio Veló Magiolo, que es Caperucita y de vuelta. Yo creo que usted me dibuja. Nosotros dijimos, espérate, usted no va a pagar por dibujar. O sea, podemos dibujar y usted no va a pagar. Entonces ahí fue que empezamos a dar vuelta con esa idea. Nos dimos cuenta que, por ejemplo, no se había registrado, porque cuando tú vas a buscar proyectos, te piden cosas legales, como de que, mira, ustedes pagan con impuestos, podemos hacer una factura. Entonces dijimos, bueno, vamos a llenar todos los requisitos. Esto estamos hablando de por allá, 2009, 2008. Y no había esa cultura de emprendimiento que vino después de los emprendedores. Fue un buen dominicano a rajatabla, buscando de que, ok, ¿cómo legalizar una empresa? Incluso tuvimos un detallito con el primer abogado, que no es una persona física, fue un desastre. Pero con el tiempo, y a tablazo, como otra manera de decirlo, fuimos aprendiendo que es el manejo de cliente, que se lleva la contabilidad, cosas como miembros como Guillermo Valdés, director ejecutivo, vitales para este proceso, y por supuesto el talento de los chicos y la idea de que todos nos mantenemos unidos por esa idea de que okay, queremos crear cómics, pero también queremos pagar facturas. Y creo que fue un momento donde no solamente por tener un local, porque seguíamos con las actividades de cómics y demás, pero ese enfoque de poder tener que la empresa se mantenga como viva, se mantenga con este espíritu de jóvenes que nos gusta lo que hacemos, que el arte, y sí había sus choques con realidades de que fechas de entrega, que si un cliente mandó un arreglo y después mandó otro arreglo, pero es como parte del viaje, parte del proceso, como bien se puede decir. Yo considero que espacios, empresas como Moro, tienen un lugar importante no solamente como un ente cultural, o sea, del aspecto de aportar con las historias, con los cómics, con los eventos, sino también a la persona, al talento. Yo siempre digo que todo el mundo recuerda, por ejemplo, a Stan Lee, el viejito de los cameos locos de Marvel, pero hasta el mismo Stan Lee, coautor de personajes como Spider-Man, Hulk, Iron Man. Stan Lee llegó a un edificio, él llegó a un lugar. En Stan Lee Comics existía, ya había un espacio a donde él llegó, le dieron su primer trabajito,
Entonces, el tú tener un lugar, un espacio, que ya tenga una estructura, que te diga, mira, ya nosotros pasamos por todo esto, ahora te vamos a dar lo que es un formato, te vamos a decir, mira, a tantas páginas o procesos ahora digitales, que si no lo ponen RGB, ponen CMYK, o sea, tener un espacio que estos talentos puedan pulirse, o en este caso enfocar también a la industria, que pase de que un joven, a mí me gusta dibujar, esto es algo con lo que yo puedo vivir, hacerme profesional, incluso conseguir becas, conseguir oportunidades de pasantías. O sea, esa parte es muy importante para que crezca no solamente el cómic, sino la industria de la ilustración, de la creatividad, de la industria naranja, que es muy importante, y son lugares donde estos jóvenes pasan a ser el muchacho que dibujaba detrás del cuaderno, a ser un artista, a ser un ilustrador, a ser un publicista, un diseñador. Entonces esas son de las cosas vitales que yo creo que Moro como empresa, como idea, son realmente muy importantes. Cuando llega la oportunidad de Duarte, el cómic de Duarte como nunca antes visto, estábamos por la celebración del bicentenario del nacimiento del patricio Juan Pablo Duarte, y nos parecía muy lógico. Jorge tenía la idea de, miren, pero imagínense Duarte, samurái, peleando, muy inspirado de Samurai X, Rurouni Kenshin, y lo que era una idea loca fue de que sí, y como que dio sentido en el tiempo de que, mira, viene el bicentenario del natalicio de Juan Pablo Duarte, ya teníamos espacio en la Feria del Libro, o sea, que habían cosas que hacían clic. Entonces decidimos, vamos a hacer una propuesta y vamos a hacer este cómic de Duarte. Vamos a hacerlo, en una primera idea, digamos, hacerlo divertido, pero luego de una reunión se nos dijo en el Ministerio de Industria de Cultura, en el Ministerio de Cultura, que chicos, me encanta la idea, pero ustedes tienen la parte histórica, ¿verdad? Pues en la parte histórica se cae eso, de que ustedes hablan de hechos reales de Duarte. Y le dijimos de que sí, mi hermano, claro, claro que sí. ¿Usted puede traer algo el lunes? Nosotros de que, excelente, de que el lunes. Claro, de que me acuerdo yo que era antes de Semana Santa, se había un tiempito que uno podía manejar, y huyendo fue con Guillermo, y dijimos que ya que hace algo de Duarte histórico, porque eso es lo que te va a vender el proyecto. Nos recuerden que todavía en nuestro país se siente ese estigma detrás de los héroes patrios, de que son muy recios y demás, que cosas que el cómic ayudó a tumbar un poco, pero en ese momento todavía era de que no, si tú haces un cómic de Duarte tiene que ser histórico, tiene que ser una cosa de que seria. Y de ahí surge parte de mi colaboración, la parte histórica, con historias como Los Trinitarios de Acero, Duarte Joven, el hombre que admiré, ¿verdad? ¿Dónde está mi corazón? La parte de Duarte romántico y todo eso, porque esa fue como, hay que ser sincero, fue como ese gancho de decir que es un cómic histórico, está Duarte, hechos históricos, que luego vamos a tener la fantasía histórica, que fue un término que manejaban mucho los colegas de Mente Extremófila, Audilus Black, Daviel. Diga, mira, vamos a meterle una parte histórica, que es como la parte de introducción, ¿verdad? Hacia cosas históricas, y luego entonces venimos con Duarte viajando por el tiempo y demás ideas, que fue una gran experiencia y poder colaborar con grandes artistas como el mismo El Guilo, Guillermo Pérez, que si Rafael Hernández, que si Luis Alonso, Fido de Cariño, el búho ilustrador, el mismo Daviel, para hacer estas historias. Considero que es parte, y me llena de orgullo saber que este cómic ha representado no solamente a Moro Studios, sino al cómic dominicano en ferias en Estados Unidos, en Nueva York, en Angoulême, en Francia, y lo vemos como eso, vemos como un embajador del cómic dominicano, y obviamente el ayudar a que la figura de Duarte se vea de una manera más dinámica, no solamente el Duarte solemne, intocable, sino el Duarte del pueblo, el Duarte que fue un niño, el Duarte que amó, el Duarte que sufrió, que entendemos que lo hace a un mejor personaje. Hola a todos, mi nombre es Jorge Eduardo Pérez, vicepresidente de Moro Studio, y estoy acá para hablar un poco de la experiencia de lo que ha sido todo mi recorrido acá en el Moro Studio, cómo ha sido conocer y trabajar con estos chicos y cómo eso me ha ayudado a desarrollarme como autor. En Moro Studio he podido desarrollarme bastante. Primero comencé como el clásico joven que tenía sueños, esperanzas, y la clásica, escuchen esto, historia de 1000 capítulos, del que yo no tenía ni uno escrito. Eso fue de las primeras cosas con las que me emocioné, y al mismo tiempo fue un duro despertar en Moro Studio,
Cuando pude comenzar a formarme, teníamos lo que le llamábamos la moroteca, la biblioteca de contenido que tenía manga, tenía cómic americano, cómic underground, llena de todo un poco y libros de formación para tener conciencia de cómo escribir un cómic. Esa fue una de las partes más interesantes con la que pude ir trabajando de la mano de Gorky Bonifacio, que era el editor en su momento de More Studio. Un saludo allá en la tierra de Barahona. Fueron de las cosas que más me ayudaron. Mi primera historia en ese sentido fueron Las Bacanas, y fue un cómic que me ayudó mucho a tener ese primer despertar, pero también me gustó porque sigue siendo como muy directo y al mismo tiempo muy lírico. Es un cómic que no deja de tener comedia, no deja de ser un cómic directo, que en cuanto a la premisa, que es una premisa que cualquier dominicano o en un contexto geopolítico incluso actual se puede entender, ese sueño de emigrar hacia una tierra para perseguir esos sueños de grandeza y superación. Y realmente fueron cosas que las fui desarrollando. Ahora podría tal vez hacerlo con un poquito más de conciencia social y más desarrollo, pero tal vez pecaría de quitarle la esencia jocosa, que es lo que hace que ese cómic sea tan divertido. Una de las cosas más interesantes que hemos podido conseguir en More Studio principalmente ha sido la creación de eventos y espacios para el desarrollo de jóvenes talentos que van creciendo. Uno de estos espacios muy importante fue el evento llamado la Maco Expo, Manga y Cómic en Dominicana Expo, creada por Cristian Félix en el 2014. La primera sede fue en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la UAS, nuestra alma mater, y fue un festival, como se le llama en Japón, Festival de Doujinshi, que es como un festival orientado al joven que no ha creado nunca un cómic. Fue un formato de fotocopia, fanzine, un formato más económico, orientado en enseñarles cómo se hace el cómic, cómo se pinta, cómo se desarrolla, cómo se grapa. Todo era como muy artesanal en esa forma. Me gustó mucho, mi hermano Emanuel participó en 2016 y en 2015, yo mismo también aporté, y luego de 2017, junto con Leran Ricardo y More Studio, decidimos darle un apoyo completo al evento. Habíamos participado, pero ya de forma como patrocinador directo y gestores del proyecto, para poder ayudarlo a llegar a mucho más público, y nos ha sorprendido bastante lo mucho que hemos ayudado a que jóvenes destaquen y jóvenes se sumen año con año, de 10 obras en adelante. Incluso tuvimos que agregar la categoría escritura para poder que este cuento ilustrado. Se hicieron cosas muy interesantes que siguen ahora mismo en permanencia. Esos jóvenes luego se suman a otros de los grupos locales que ya están en activo para seguir publicando, ¿verdad?, y relanzando sus obras. Y es una parte que es muy importante para mí, porque se supone que lo que queremos lograr es que el cómic no nazca y muera con los grupos que están actualmente, sino que si los que están salen, quede una generación de relevo. Esa es la parte para nosotros que más nos interesa. Es la parte en la que más le hemos dado, ¿verdad?, como cariño, apoyo, para poder crear este puente para que otros vengan y trabajen con nosotros. Otro de los grandes hitos de los que me siento muy orgulloso de poder formar parte, principalmente todo lo que ha sido la relación con la Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana. Para el 2017 estuvimos colaborando con ellos para un evento que se llamó La Fiesta del Cómic, un evento increíble donde pudimos contar con la presencia de Chris Claremont, escritor de los X-Men, y en ese evento se publicó por primera vez Las Bacanas y una adaptación a cómic del cuento Ahora que vuelvo Tom, de René del Risco Bermúdez. Fue una cosa increíble que dio nacimiento a 2 eventos más, y además de eso el primer taller de cómic gratuito que se estuvo dando en una biblioteca de forma formal, creo que hasta el momento. No hay ningún otro que pueda ser completamente gratuito al público. En ese taller nosotros estamos trabajando con chicos de 12 años en adelante y hemos podido encontrar y cultivar talentos que luego han pasado a la Maco Expo. Y ahora incluso muchos de ellos han podido conseguir becas en Chabón o estudiar en otras academias, y han podido desarrollar su amor por el cómic, por contar historias, y eso ha ayudado a crear una mancuerna muy interesante. De hecho, muchas de las instalaciones que van a estar viendo acá en este video son de la misma Biblioteca Infantil y Juvenil, principalmente del Rincón del Cómic. La sala Mi Espacio, que es donde nosotros impartimos el taller de cómics, Leorian y yo, es una sala que hemos limpiado. Van a ver que hay mural, que la pared está llena de dibujos, llena de cómics que nosotros recibimos donativos, y también de nuestra colección personal traemos cómics para acá, porque queremos crear un espacio, no solamente para el cómic dominicano, sino el cómic como medio, que los chicos puedan venir y disfrutar de todo lo que tiene para ofrecer. Y nosotros acá tenemos desde cómics infantiles hasta el cómic ya un poquito más político, más
adultos en cuanto a lo complejo de las historias. No creemos mucho en eso de la censura. Acá no vamos a hablar de que si están censurando un libro en España o si están censurando un libro en Estados Unidos. Aquí lo que se necesita es leer y leer mucho. Así que esa clase de cosas acá no van. Pero volviendo al tema de la fiesta del cómic y este espacio, fue una experiencia increíble porque pudimos conocer a 2017 a Chris Claremont, luego para el 2018 a Alejandro Sánchez, que es un colorista para DC Comics, que es tremendo. Y en 2019 pudimos conocer a Álvaro Martínez Bueno, que es ilustrador de DC y ahora mismo está desarrollando sus propias novelas con su propio sello editorial. Increíbles experiencias para toda la comunidad. Vinieron, trabajaron con nosotros, firmaron cómics, nos dieron charlas, una cosa increíble que creo que ha sido lo que ha podido crear esta mancuerna para crear espacios. Hablando un poco de los cómics de los que he trabajado, ya mencioné previamente Las Bacanas. Otro de los cómics de los que me siento muy orgulloso es el cómic El Verdugazo, porque en este cómic exploro un poco de lo que es la narrativa del superhéroe, pero llevándola al patio. Me gusta mucho que pude conseguir, incluso aunque fue un cómic de los que más, a nivel de desarrollo, fueron más precarios, fue muy accidentado y atropellado su desarrollo, pero me gusta porque es un cómic que refleja una realidad dominicana, que es que a nosotros nos encantan los héroes cuando ya la historia los canonizó después de que partieron o después de que cayeron. Entonces, ¿qué pasa con un superhéroe que ahorita tal vez no murió en combate, pero cayó en desgracia? Jugar con esa parte de lo jocoso y poner incluso donde otros superhéroes tienen, por ejemplo, Batman tiene su alter ego que realmente es un hombre rico. Acá en El Verdugazo yo pongo que él literalmente vive en el vertedero de Duquesa. Entonces, jugar con esa clase de narrativas me gustó mucho. Otro de los cómics de los que estoy muy orgulloso, que estoy trabajando actualmente con mi hermano Emmanuel, es Páginas en Blanco, que es una serie de cómics, ya vamos por el capítulo 3, que abraza mucho lo que es la fantasía juvenil. Es una fantasía un poquito más calmada, sin grandes combates, es un poquito más de descifrar misterios. Ahora estamos abrazando una parte de mitología, criaturas mágicas que andan rodando como por el pueblo y solamente los niños los pueden ver. Y es un cómic que tiene mucho significado para mí porque nació en la Maco Expo, como habíamos hablado de los espacios que Moro ha ido apoyando. Emmanuel crea esta historia juntos, ¿verdad? La creamos juntos y la publicamos en este formato económico y luego con el tiempo se ha podido desarrollar, remasterizar hasta las versiones que tenemos ahora a todo color. Y es algo que me tiene muy emocionado. Y una de las obras, claro está, que no puedo dejar de mencionar es Duarte como nunca te has visto, que tuve el placer de poder desarrollarla en la parte de las historias junto con Lara Ricardo, somos coautores. Me tocó la parte, como yo siempre he dicho, la parte divertida, porque el proyecto comenzó por mi gran fanatismo por el anime Rurouni Kenshin, Samurai X para los compas, que a mí siempre me ha gustado cómo han desarrollado a través de la emoción, del sentimiento, hechos históricos, que mucha gente acá se hizo muy fanática de contextos sobre la época del shogunato, sobre la era Meiji, un montón de cosas que ahorita tú le preguntas a esas personas por hechos de acá y no solo saben o no tienen tal vez la atención para poder compenetrarse a nivel emocional. Yo creo que es la forma en la que quiero decirlo. Y eso nos hizo pensar. Lo que necesitamos es que la gente vea los personajes, no solamente vea un montón de datos. Duarte nació en tal año, hizo fundó la Trinitaria. Eso es muy escolar, pero escolar de un sistema arcaico. Nosotros necesitamos saber qué piensan los personajes, por qué tomaron ciertas decisiones, cuál fue el contexto. Por eso cuando algo se adapta a cine o a novela o a teatro es más fácil empatizar porque tú estás siguiendo un viaje. Y esa clase de cosas nos ayudaron a desarrollar el cómic de Duarte. Me gustó porque pude tomar al personaje de Duarte y estericarlo, ¿verdad? Decir, ok, vamos a deformarlo, a ver qué tanta... En cómics se dice que tanta carne se le pudo poner arriba. Me gustó principalmente la historia de He visto el futuro. Esa historia me gustó mucho porque tomé de referencia los 40 días de Jesucristo en el desierto y cómo el diablo lo estaba tentando. Entonces quise poner a Duarte en una situación donde una criatura le enseña el futuro y le dice, mira, tal vez no vale la pena que tú te mates por esto, porque mira, igual no te van a conocer, no te van a reconocer. Y ver cómo podría yo imaginar cómo hubiese respondido Duarte a esa situación, fueron de las cosas más divertidas para mí a nivel del proceso de investigación y a nivel del proceso de creación y dibujo. Fue todo un reto. Y si tenemos que hablar de la obra que más orgulloso estoy ahora mismo, tiene que ser sin duda alguna
El diario de Don Eurípides. Es una obra que significa todo mi proceso de crecimiento y antilocura durante la pandemia. Estábamos encerrados y yo tenía ganas de contar, yo necesitaba contar, necesitaba explorar toda esa parte y toda esa herencia de mitos urbanos y del campo dominicano, que por lo que siempre he crecido, por lo que todavía ahora voy a donde mi barbero y él me está hablando de que agarraron una bruja y que encontraron su piel en una funda y le echaron sal y después al otro día la doña hubo que llevar a la dermatología porque esa era la piel de él. O sea, son cosas que todavía se hablan y era necesario explorar esa parte y explorarla de una forma en la que pudiese mezclar mi crecimiento como escritor, pero también sin que soltar el cómic. Así lo que hice fue una obra híbrida que mezcla la ilustración, la novela tradicional, pero a través de cartas, es muy episcopal en esa parte, y el cómic, en una forma en la que pude crear un diálogo entre este personaje que es Matías, que él recibe un diario de un abuelo del que no conoce, y él a ti como lector te pone siendo cómplice a su alrededor, de que vamos a leer juntos este diario, vamos a descubrir de qué va la historia. Y fue una obra que para mí significa mucho y quiero que sea como el nuevo estándar de calidad de lo que quiero trabajar de ahora en adelante. Moro Studio se ha caracterizado no solamente por su amor al cómic, sino que también tenemos servicios de ilustración general. Parte de lo que nos gusta mucho y a mí personalmente es la caricatura para eventos, la caricatura principalmente también editorial, tiras cómicas. Otra de las cosas que nos gusta hacer mucho es storyboard, también para animación, para cine. Tenemos diferentes servicios, también cómic en general, no solamente como autor, sino cómic para alguna empresa que lo necesite. Principalmente también ilustración para videojuegos. De hecho, mi tesis de la universidad fue la ilustración en los videojuegos. Es un tema que me apasiona y es un tema en el que hemos ido desarrollando. Hemos participado ya en jams y hemos participado en concursos en diferentes universidades y hemos presentado pequeñas demos técnicas de todo lo que podrán venir por ahí. Y son de las cosas que nos motivan mucho a seguir experimentando con estos medios alternativos, bueno, tal vez ya no alternativos, medios posicionados, pero que están emergiendo poco a poco acá en la República Dominicana, con todo lo del emprendedurismo y las nuevas tecnologías. Y realmente Moro Studio es eso, es un espacio para nosotros poder crear, para que un joven como yo, que llegó de un pueblito de Hato Nuevo, donde se hablaba de dibujar, y sí, nos habíamos juntado entre 2 a 3 amigos, pudiese encontrar realmente un espacio donde se pudiese formar, crear comunidad y desarrollarse como autor. Yo siempre estaré muy agradecido con los miembros fundadores, Daviel, Wellington Simeón, Leoran Ricardo, Guillermo, Rocky Bonifacio. Fueron de las personas que nos abrieron las puertas allá, incluso a mí, a mi hermano, a otros compañeros. Nunca como que nos vieron mal por nuestros orígenes, sino que vieron la pasión y la entrega y la curiosidad que teníamos. Y eso para mí, cuando veo el recorrido de cómo llegué a Moro en el 2009 y veo quién soy ahora, realmente se ha caminado mucho, pero ha sido sin duda alguna un camino que ha sido de provecho y espero nosotros poder crear eso mismo para los que vienen después. Hola, soy Emmanuel Pérez y vengo a contarles mi experiencia en lo que es el cómic dominicano y cómo entré a Moro Studio. Mis recuerdos con Moro Studio comienzan desde que yo era un niño muy pequeño, que yo veía a mi hermano trabajando en esta compañía de cómic dominicano y me llenaba mucho de ilusión ver las obras que estaban publicando. Por ejemplo, ya en ese entonces, estamos hablando de 2008, 2009, se había publicado la primera edición del cómic Sueño de Héroe, que es de nuestra compañía. Y me llenaba mucho de ilusión y siempre decía a mi hermano, que es Jorge Pérez, hey, yo quiero ir a la compañía, quiero ver cómo ustedes trabajan, me llena mucho de ilusión. Me dijo, sí, yo te llevo. Y la verdad es que desde el principio me trataron bastante bien, me hicieron sentir como uno más de la familia de Moro Studio, y Moro Studio me abrió las puertas para poder estar ahí y formar parte de esta iniciativa que es el cómic dominicano y poder contribuir al talento local con lo que puedo hacer. La primera obra que publiqué fue Páginas en Blanco. En el año 2016 tuvo su primera edición en Clamaco Expo RD. Lo hice junto con mi hermano Jorge Pérez
y es una historia en la que me encanta poder trabajar. Sofía, Daniel, Octogenarios Grey son unos personajes que a mí me encantan y me llenan mucho de orgullo haber podido contribuir con mi arte en esta historia. Es una historia maravillosa la que ha hecho mi hermano. Luego este cómic, ya para el 2018, en la primera fiesta del cómic, con la ayuda de la Biblioteca Infantil y Juvenil en República Dominicana, se publicó una segunda edición de ese cómic y también sacamos la secuela, que fue Páginas en Blanco 2. Entonces, luego de eso, trabajé en la versión Director Scott del cómic El Verdugazo. Además, también hicimos una segunda reedición de Páginas en Blanco 2 e hicimos una completa remasterización del primer capítulo, que ahora está a color. El original estaba en blanco y negro. Y ahora, más recientemente, algo de lo que me siento muy orgulloso, después de 5 años de trabajo duro y alto desarrollo, pudimos publicar el Páginas en Blanco 3 y ya contamos con una saga de 3 capítulos y serán muchísimos más. Me llena mucho de orgullo poder hablar de ello, porque es una historia que siempre me ha encantado y tiene valores muy buenos, como lo que es el fomentar la lectura, principalmente en los más jóvenes, que es algo que siempre me ha encantado y con lo que he estado muy de acuerdo. Además de publicar estos cómics, también trabajé en la nueva edición de Duarte como nunca antes visto, haciendo tintas en una de las historias junto a mi gran amigo Edaviel y Jorge Pérez. Y además de eso, si ustedes buscan en Instagram, en las redes sociales, pueden encontrar la tira cómica Mi Vida Colorida, donde ahí están unos personajes bastante coloridos. Está Amarillito, Blanquito, Rosy, y tienen aventuras loquísimas, les van a divertir muchísimo. Como pueden ver, a mí siempre me ha gustado como oscilar entre diferentes estilos, entre lo que es la magia, un poco del cómic histórico, también la tira cómica y la caricatura. Siempre me he considerado alguien bastante versátil en ese sentido. Hola, mi nombre es Maite Mercedes, Maitiurs en Instagram, y soy ilustradora y artista de cómics en Moro Studio. Mi primera interacción así a nivel de publicar cómic con Moro Studio fue como participante de la Maco Expo, primero con mi cómic La Llave y luego con Akujin. Pero La Llave yo lo trabajé siendo estudiante del curso de cómic que se imparte en la Biblioteca Infantil y Juvenil por Ricardo y Jorge. Aunque uno después de participar siempre se mantiene al tanto para ver cuáles son las nuevas historias que van saliendo, cuáles son los estilos, las tendencias de cada uno de los participantes. Bueno, ¿qué le puedo decir? Yo tengo una colección que simplemente sigue creciendo. A raíz de estas interacciones y de hacer algunos trabajos tanto en el ámbito de animación, de cómics, que van llegando a Moro Studio y se van repartiendo entre los ilustradores y artistas que formamos parte, pude conseguir también trabajar en el proyecto que es Voices of Tomorrow, con el primer capítulo de mi cómic Your Voice, que la verdad, fue un reto. Simplemente trabajar tal vez poses que uno nunca había tenido en mente desarrollar, pero que en un cómic son necesarias para seguir moviendo la historia, fue una cosa. Y luego el segundo capítulo, más de lo mismo. Es súper interesante trabajar con los demás ilustradores, hablar de nuestras historias, desarrollarlas en las reuniones, todo es increíble. Y lo que más me gusta también de participar en este tipo de actividad es que el simple hecho de yo hacer un primer capítulo y lanzarlo es como un estilo, una época en mi arte, que luego cuando yo veo el siguiente capítulo se nota la diferencia de cómo uno va avanzando tanto a nivel narrativo como a nivel artístico. Y ahora mismo estoy desarrollando lo que sería el tercer y último capítulo de mi participación en el Voices of Tomorrow, pero que claro, para mí no sería el final de esta historia, ya que siento que es algo que llevo desde hace mucho, donde he con el tiempo desarrollado lo que es los personajes, el mundo, los sistemas que hay dentro de esta historia, y creo que puede llegar a ser mucho más.
Así que sí, pueden esperar en un futuro seguir escuchando sobre este proyecto. Y, en fin, me gustaría decir que si tú tienes una historia, algo que tú quieres desarrollar y de verdad es un tema que te apasiona, siempre puedes buscar apoyo en las personas que ya tienen la experiencia que tal vez te hace falta al momento de seguir. Hola, acá estamos. Mi nombre es Mari Hexis de la Rosa Rivera, alias Takano Senpai o Takano Senpai Art Studio. Te estarás preguntando, ¿cuál ha sido mi experiencia trabajando con Moro Studio? Pues es simple, ha sido increíble. Desde tener la oportunidad de poder crear mis propios cómics, como ha sido La Rebelión del Príncipe, así como trabajar en Tomorrow 1 y 2, con cómics como Liminals sobre Backrooms y una gran carrera intergaláctica. En estos pude desarrollar ideas, así como storytelling, y hoy en día se están vendiendo, lo cual es una gran alegría para mí. He tenido gratas experiencias gracias a Moro Studio, que son haber podido ir al Barco de la Juventud 2026, recomendado por Moro Studio, donde pude participar, así poder ir a Japón. Otro gran logro que he podido tener gracias a Moro Studio ha sido poder continuar mi carrera como escritor. Mis expectativas para el futuro con Moro Studio es poder continuar participar creando cómics, también en historias narrativas donde pueda combinar la escritura como la ilustración de forma intermitente. Hola, mi nombre es Luz Santos, aunque me puedes encontrar en las redes como Ghosty. Soy lectora e ilustradora de Sonia, un cómic que forma parte de la antología de historias del Voices of Tomorrow de Moro Studio. Bueno, si pudiera explicar mi experiencia haciendo cómics, diría que ha sido toda una aventura que no esperaba vivir, en verdad. Todo comenzó porque conocí a Moro gracias a una pasantía y como proyecto final me propusieron crear un cómic para participar en el concurso de la Maco Expo. En ese momento no esperaba que mi proyecto ganara o siquiera terminara convirtiéndose en su propia historia y que incluso me abriría puertas para seguir creciendo como artista. Y tengo que decir que desde entonces he tenido bastantes oportunidades de participar en eventos, conocer lectores y compartir el espacio con otros artistas que a día de hoy se han vuelto cercanos y que admiro bastante. Tengo que decir que siempre he sido una persona bastante tímida y reservada, así que al principio me daba mucho miedo mostrar no solo mis dibujos, sino que también compartir historias que normalmente dejaba para grupos cerrados o que nunca llegaba a compartir. Se quedaban en mi cabeza. Y poco a poco he ido entendiendo que no es tan malo compartir las cosas. O sea, siempre va a haber personas que quieran conocerte. Por más tonto o ridículo que puedas creer que es tu historia, no lo es. Hay alguien que le va a gustar y alguien que lo va a apreciar y te va a decir, wow, qué cool. El compartir, de hecho, te ayuda a recibir un feedback que muchas veces puede ser, te ayuda para crecer. Por ejemplo, al recibir feedback me encanta el ver las reacciones de las personas y eso siempre me inspira a querer mejorar. Siempre dejar una buena impresión o una expresión de wow, qué cool esa escena que dibujaste para tal página. O sea, siempre que dibujo pienso en cómo puedo asombrar a las personas o cómo puedo hacer entender ciertas emociones a las personas. Pensando en el futuro,
Me gustaría bastante seguir desarrollando Somnia, ya que siento que es un mundo bastante amplio que podría explorar, pero como actualmente me encuentro limitada a 4 capítulos, puede que lo deje para cuando termine. Así que si ven un Somnia 2.0, no se sorprendan en un futuro. Y me gustaría empezar con nuevos proyectos también que tengo guardados y que he estado desarrollando así por bajito. Para mí ha sido todo un honor y un placer poder ser partícipe de este Festival del Libro y la Cultura Dominicana. Me ha agradado mucho poder compartir parte de mi experiencia con ustedes y hablar de mis obras y del trabajo que estamos haciendo en Moro Studio con el cómic dominicano. Así que los dejo con los demás chicos y nos vemos. Disfruten todo lo que tenemos aquí. Y nada, para culminar solo tengo que decir que se vienen muchas cositas emocionantes y espero que estén pendientes tanto a Moro como aquí a Agustín. Pero nada, sigan creando y que los sueños guíen sus caminos. Entonces, ya sabes, con Moro Studio puedes crear tus sueños como artista. Eso es lo que ha sido Moro para mí, donde cada artista tiene su propia visión y es un espacio donde uno puede discutir cada uno de los proyectos y tener un punto de vista distinto para ir mejorando cada vez más. Gracias. Bueno, ha sido todo un viaje realmente y agradezco a ustedes que están aquí viendo esto, pero a los fanáticos, a las personas que van a los eventos, se acercan a la mesa, que han consumido, han apoyado todos nuestros cómics y van a seguir apoyando, ¿verdad que sí? Así que muchas gracias por creer en este caldero creativo que es Moro Studio y claro que vamos a seguir creyendo y creando. Espero que hayan disfrutado mucho de todo esto. Recuerden que tenemos cómics acá, van a conocer nuestros trabajos, los cómics estarán acá y sigan disfrutando de todo lo que ha sido este Festival del Libro acá en Nueva York.